Shalom, shalom, Parashat Va'etchanan, segunda entrega. En nuestra parashá se encuentran temas centrales, principalmente del pensamiento de Israel, como son las Aseret HaDivrot, los 10 mandamientos, y también Kriyat Shema. En el Perek Vav, en el capítulo 6, en el Pasuk Dalet en adelante, está repetido Kriyat Shema, o sea, una parte del Kriyat Shema que se encuentra acá, donde dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hay otras secciones del Kriyat Shema que están en otras partes del Humash, pero esta sección del Shema Israel está precisamente aquí en nuestra parashá. Como sabemos, este pasú, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, según nuestra tradición, fue dicho por los hijos de Jacob en el momento, o sea, por los Shvatim, por las tribus, en el momento en que Jacob fallece. Y debido al hashash que había en Jacob de algún tipo de pilug, de algún tipo de quiebre dentro del proyecto familiar que ellos tenían consigo, sus hijos, las tribus, le dijeron: Shema Israel, escucha Israel, Israel es Jacob, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem es nuestro Dios, Hashem es único. O sea, el proyecto familiar en la corrección del Het de Adán y Javá está presente y va a continuar estando presente. Y es allí donde Jacob Avinu dice en voz baja: Baruch Kevod Malchuto Leolam Vaed, bendito sea el nombre de Hashem. Y es por eso que el Kriyat Shema se lee este primer pasuk, donde se repite lo que las tribus dijeron, y después en voz baja se dice el pasuk que dijo Jacob cuando escuchó que las tribus están aún juntas y unidas en este gran proyecto familiar que es el proyecto de la corrección de la humanidad. Quisiera, sin embargo, en esta ocasión tratar el tema del Kriyat Shema desde otra perspectiva, que esta perspectiva lo relaciona con un sipur extenso que aparece en el Zohar, que trata de algo interesante, pero más bien trata de alguien interesante, que justamente al Reka, o sea que de la perspectiva justamente del Kriyat Shema, se presenta como un hito, como un personaje fundamental dentro de toda la literatura de la Kabbalah y toda la literatura del Israel profundo. Dice el Zohar en el Parashat Balak, en la página Kuf Pei Vav 186 Amut Aleph, el Zohar trata lo siguiente, habla de lo siguiente. Dice: Rabbi Yitzhak be Rabbi Yehuda, dos sabios de la Hidra, o sea, del grupo de alumnos de Rabbi Shimon, Aboaz le Beorja, estaban yendo en un camino. Esta forma de expresar un tipo de enseñanza, caminar en el camino, andar en el camino, es algo muy propio del Zohar. Esta actitud peripatética de nuestros sabios que van a hablar en los caminos, que van a encontrar en los caminos a ciertas personas o que van a llegar a ciertos lugares después de haber estado en un camino, es porque simplemente la preparación para la recepción de un conocimiento necesita una preparación. O sea, la persona tiene que prepararse, iniciarse para poder recibir algún tipo de enseñanza más profunda. Y esto está ejemplificado en el Zohar a través del camino. El camino, el caminar, el transitar es precisamente la forma en que se expresa en el Zohar el proceso de iniciación. Esto no quiere decir necesariamente que ellos estaban caminando de un lugar a otro, y probablemente así lo era, y probablemente así lo hacían también, pero el proceso ese de caminar, lidroj, es precisamente lo que conlleva a la posibilidad de poderse iniciar en algo superior. El camino de la iniciación justamente se da a través de este camino.
Y es por eso que encontramos, como dije, en el Zohar muchas veces que los sabios, antes de encontrarse con algo o con alguien, han transitado. Y es lo mismo que pasa en esta historia. Como dijimos, Rabbi Yitzhak, Rabbi Yehuda, Abba Asla, Beurja, estaban yendo en un camino. Matu lehahu atar, llegaron a un lugar. El atar no es simplemente en el sentido de un lugar físico. Atar en arameo significa lugar, pero no es solo el lugar, sino que atar son las iniciales Aleph, Tav, Reish, Aleph por Emuná, Tav por Ta'anug y Reish por Ratzon. O sea, son las iniciales del Keter, de aquello que se encuentra dentro de la sefira más alta. O sea que Bemet, ellos estaban yendo por un camino, y cuando estaban yendo por ese camino llegaron a este nivel tan alto que es el nivel del Keter. Otra vez, esto no quiere decir que la situación real no haya ocurrido, pero esta situación real es comparada constantemente en forma correlativa con un ascenso espiritual en una iniciación mística a las profundidades justamente del Israel Amok. El lugar este se llama de Kfar Sichnim, un kfar, un lugar que queda en el Galil, que es Sichnim, se llama Sichnim. Existe hasta el día de hoy este kfar, este pequeño villorrio. De Abataman Rabba Hamnuna, que en este lugar estaba Rabba Hamnuna, Saba. O sea, en el lugar este de Kfar Sichnim, a nivel real, se encontraba un villorrio, una villa, donde en esta villa vivía Rabba Hamnuna cuando él estaba vivo. Rabba Hamnuna también es un personaje dentro del Zohar que representa las almas que vienen del Gan Eden a comunicar mensajes a los sabios, especialmente a Rabbi Shimon. Entonces eso quiere decir que ellos han llegado a un lugar espiritual, que en ese lugar espiritual justamente se transita allí la misma energía que se necesita para poder captar aquellos mensajes que vienen de otros mundos. Itarajo ve iteta dile, y se hospedaron justamente en la casa de la mujer de él, o sea, de la mujer de Rabba Hamnuna. Esto quiere decir que ingresaron al mundo de Rabba Hamnuna, ingresaron al nivel justamente de Rabba Hamnuna. De Abba la Bara, y ella tenía un hijo, Hada Zeera, un pequeño, un hijo joven, Bejol Yoma Haba Bebe Sifra, que todo el tiempo este niño estaba en la escuela. Hahu Yoma Salik mi Beisifra Beata Lebeita, y en aquel día salió de la escuela y vino a la casa. Como dijimos, tenemos que estudiar esta historia en dos niveles. Un nivel de la realidad. Dos sabios llegaron a Kfar Sichnim, a la casa de una mujer viuda, que era la esposa de un gran rabino, de un gran sabio, y tenía un hijo que vivía con ella, que era el hijo de Rabba Hamnuna. Esto por un lado, pero por otra parte tenemos que entender que el Zohar está expresando un proceso espiritual, o sea, como una especie de ingreso a portales. ¿Okay? Hay un primer portal que es el camino, hay un siguiente portal que es el Keter, el Atar, Aleph Tav Reish, que es el lugar donde se puede encontrar con aquellos tzinorot, con aquellos comunicadores que traen los mensajes de otros mundos. ¿Okay? Y en este caso se refiere al lugar de Rabba Hamnuna Saba. En ese lugar Itarhu, o sea, se transforman en Orjim. Orjim de la palabra Oraj, que significa camino, quiere decir que es la consecuencia de haber estado en el camino, de haber pasado por ese proceso de iniciación, el que ellos llegan a justamente encontrarse con la esposa de Rabba Hamnuna Saba. O sea, ingresan en el mundo del Jajam, que es el mundo de la comunicación, como dijimos, con otras realidades. Y allí se encuentran con el hijo, que era un niño que estaba constantemente en el Beit Sefer, en la escuela. O sea que constantemente estaba allá, en ese otro nivel, en esa otra dimensión. Y en ese momento él llega a la casa. Eso quiere decir que estamos ante dos dimensiones. La dimensión de la casa, y estamos ante la dimensión del Beit Sefer. El Beit Sefer es el lugar de donde proviene la Jochma, de donde proviene la sabiduría, la escuela.
y por lo tanto es el lugar más cercano al Gan Eden, el lugar más cercano a esta realidad superior de donde provienen los mensajes profundos que es denominado Gan Eden, que es denominado Beit Sefer. Y en ese día este niño baja de ese nivel a este otro nivel que se llama el nivel de la Bait, o sea, el nivel donde han ingresado estos dos sabios después de este proceso de iniciación. Continúa la historia y dice así. Hama lon leilin hakimin. Él vio a aquellos sabios, el niño vio a los sabios. Amar leime, le dijo a su madre, Karib legave ilin guvrim, acércate donde estos hombres, ilaim, estos hombres superiores, betirbach minayu birhaam, y puedes recibir de ellos una bendición, una braja. Karib legabayu se acercó donde ellos, adlo karib ahader leahora. Mientras no se había acercado, de pronto se va hacia atrás. El niño se va hacia atrás. Amarle leime, le dice a su madre, lo vaina le karba le gabayo, no quiero acercarme donde ellos. De a yomada lo caro kriyat shema, porque hoy día no han leído kriyat shema. Beaji ulfili, y así me han enseñado, colman de lo care kriyat shema beonate, todo el que no lee kriyat shema en su tiempo, benidui hu kol hahu yoma, está menudé, está como excomulgado, no se puede uno acercar a él durante todo ese día. Eso es lo que el niño le dice a su madre. Ok, entonces, ¿ante qué nos encontramos? Ante una situación bastante particular, donde la madre de Rabbi Hamnuna le dice al niño, acércate para recibir una brajá de los sabios. Él se quiere acercar, pero se da cuenta de que ellos no habían dicho Kriyat Shema, se retira y le dice a su madre, a mí me enseñaron que si no se dice Kriyat Shema en el momento como corresponde, que en la mañana está a cierta hora, etc., la persona está benidui, está como apartado de la comunidad durante todo ese día. Este es un principio, ¿no? Es un principio y que obviamente hay que analizarlo, pero vamos a estudiarlo dentro del contexto del Zohar. Como venimos diciendo, esta historia hay que estudiarla en forma paralela. Esto es lo que ocurre a nivel real. ¿Qué ocurre a nivel espiritual? La madre quiere decir la sefirá de Binah, o sea, el entendimiento que está en este lugar donde se encuentra la Mamnuna, y le dice al niño que acaba de venir de un lugar más elevado que en el que ahora están, que el lugar donde están ahora es el Bait, y en el Bait está la Ima, la sefirá de Binah. Entonces, si ellos han llegado al Keter, que está más por encima de la Binah, entonces esto quiere decir que el niño viene del Beit Sefer, de una realidad que está más arriba del Keter. O sea, estamos hablando de realidades muy finas que están sobre el Arihampin o Atika Kadisha, que en el lenguaje del Zohar. O sea, lugares muy altos en la perspectiva espiritual. Y de ahí este niño baja hasta la Bait, hasta la casa, y cuando se encuentra ahí en casa, entonces la madre le dice, o sea, la sefirá de Binah, la inteligencia, le dice, anda y acércate donde los sabios que han hecho este camino para llegar al Keter y recibe de ellos una braja, o sea, recibe el siguiente moaj, que es el moaj de Abba. El Keter es donde ellos llegaron, que es un moaj, es un cerebro. Binah es otro cerebro, y falta el cerebro de la braja, que el cerebro de la braja lo da la sefirá de Jochma, o sea, el parzuf de Abba. Y según esto ya tendríamos los tres parzufim completos, o sea, una potencia espiritual completa que se refiere a algo espiritual que ellos van a desarrollar, van a decir, van a enseñar. ¿Qué ocurre? El niño cuando se acerca se da cuenta que los sabios que están avanzando en este proceso de espiritual no han dicho Kriyat Shema. O sea, falta algo en el camino, falta algo en el proceso de iniciación que el niño siente que al no estar completo algo falta. Estas personas están todavía no solamente lejos, sino que es necesario alejarse de ellas. Esto es por decirlo así, el quid, lo esencial del ser humano, que el ser humano, al ser imperfecto, es muy difícil de que pueda acceder de una manera completa a todos los niveles del Israel profundo. Los seres humanos tenemos defectos, tenemos todo tipo de
de cualidades que a veces no son correctas y que suelen hacernos retroceder en nuestro proceso de maduración espiritual. Y esto es lo que ocurre aquí, al parecer, lo que el niño entiende, y por eso él se aleja, diciendo que alguien que no ha cumplido con un punto de la halajá, con un punto de la lectura del Kriyat Shema, no está todavía apto para poder ser parte justamente de esta otzma, de esta energía que es juntar los tres mojim, que es lo que se requiere hacer en esta historia. En ese momento, cuando el niño se va hacia atrás y dice lo que dice, le dice a su madre el por qué se alejó, Sham'u inun vetavao, escucharon ellos, los sabios escucharon, vetavao, se sorprendieron. Harimo yadayu, levantaron sus manos, ubarihule, y lo bendijeron. Ambru, dijeron, badai ajihu, es cierto, es así, no hemos leído el Kriyat Shema. Beyomada, en este día, ishtadalna beade hatam bekala, porque este día nosotros estábamos buscando dinero para poder casar a un novio con su novia, de lo aba lon zarahayo, que no tenían dinero. Beabu mitaharan leisdavga, estaban demorándose en casarse, en juntarse. Velo aba barnash leishtadla alayu, y nadie se preocupaba de ellos. Veanan ishtadalna behu, y nosotros quisimos dedicarnos a esto, ¿no? Velo karinan kriyat shema beonata, y es por eso que no leímos kriyat shema en su momento. Un man de itasek be mitzvah, sabiendo que la persona que se dedica a realizar una mitzvah, patur mina mitzvah, está exento de otra mitzvah. Esto es un tema entero en la halajá, no es tan simple, por lo menos no es tan simple como está escrito, pero para nuestra historia es suficiente. Amrule, le dijeron al niño Beri, Bameyadat, ¿cómo supiste? Le dijeron, ¿cómo supiste? Amarle, le dijo el niño Berreija del Ebushayo, por el olor de sus ropas. Y Adana supe kad karivna le caballo, cuando me acerqué donde ustedes. Tabao, se sorprendieron los sabios, y Adbu, se sentaron a Tluyadayo, Uberijo Rifta, y partieron el pan. Entonces, después viene otro tema con respecto a Netilat Yadayim y el pan, pero vamos a explicar por lo menos hasta acá este punto que tiene que ver justamente con el Kriyat Shema y el olor de la ropa, que es lo que esto significa. Los sabios le dicen que ellos estuvieron ocupados en un tikkun distinto. O sea, hay un tikkun que se llama el buscar dinero para el Hatan y la Kalá. Era una mitzvah muy conocida y está escrito en muchos lugares de nuestra literatura, como los sabios se dedicaban a veces a juntar dinero para poder casar, especialmente a personas pobres, que eran la gran mayoría en la época. Y esto era real, eso ocurría. Entonces, por esa mitzvah muchas veces tenían que dejar otras más que eran posible como retrasar para poder continuar en esto, en la recolección de dinero para poder formar una familia más en Israel, con todo lo que eso conlleva a nivel de comunidad, a nivel de pueblo. Esto es el tema, y por eso le dicen, por eso estuvimos ocupados, y el que está sub de una mitzvah, está patur de una mitzvah, este es nuestro tema. ¿Cómo te diste cuenta? Y el niño dice una cosa bastante sorprendente, que los sorprende a ellos, y les dice, yo me di cuenta por el olor de la ropa que ustedes llevan. Entonces, esto es el Sipur. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que indica esta historia? La historia misma acá en el Zohar continúa, y una vez que el niño es percibido como algo especial, o sea, cuando ya se dan cuenta de que la construcción de los mojim, de los cerebros, es algo que se está construyendo a partir de las enseñanzas que van a recibir o escuchar de este niño, entonces lo dejan hablar y él dice muchas cosas que son puntos principales en todo lo que tiene que ver con la Kabbalah. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí a otro nivel, a nivel espiritual? Existen dos tikkunim. Está el tikkun del Kriyat Shema, que se llama el Ihud, o sea, unir las realidades mayores, que son la realidad de Abba de Ima, que no sea la realidad de los Mojim, la realidad de las partes espirituales más altas, que se unen justamente a través del Shema Israel, del Shema Israel. Y existe otro tikkun, que es el tikkun del Derampin y la Nukba, o del Hatan y la Kalá.
o de Akadosh Baruj Hu con la Shejina, que es un tikkun que, entre comillas, es un tikkun que está relacionado con el cumplimiento de las mitzvot, o sea, con realizar acciones que van a llevarme a mí a poder unir justamente el Hatán, que se llama Akadosh Baruj Hu, con la Shejina, que es la Kalá, o a unir Knesset Israel, la comunidad de Israel, con Hashem Yitbaraj. Y eso se da justamente a través del cumplimiento de las mitzvot. Pues bien, los sabios les han dicho que ellos estuvieron ocupados en este camino, en ese tikkun, en el tikkun de unir al Zerampin y la Nukva, o sea, de unir las realidades menores, entre comillas, que están representadas en el nombre de Hashem Yitbaraj, Yud-Kei, Vav-Kei, con las últimas dos letras, con la letra Hei y con la letra Vav. Y es por eso que el tikkun primero, que es el tikkun de la letra Yud y la letra He, lo retrasaron, porque pensaron que había que comenzar la construcción del tikkun, el proceso tenía que comenzar con las últimas dos letras para pasar después a las dos primeras. Y esta fue la ta'aná, digamos, esto fue el argumento que dieron los sabios para decirle al niño que no habían dicho Kriyat Shema a su momento, o sea que el momento acá es importante, que el tikkun que prefirieron hacer primero fue el del Hatán y la Kalá, para pasar después nuevamente al tema de Yud, la letra Yud y la letra He, que es la lectura del Kriyat Shema. El niño les dice, siendo preguntado por ellos, ¿cómo te diste cuenta? Dice, por el olor de la ropa. ¿Y esto qué quiere decir? Muy simple. El Reach, dentro del Zohar, siempre nos retrae a una situación previa al Het de Adam y Java. O sea, los olores, y en esto obviamente está, por ejemplo, el saumerio del Bet HaMikdash, del templo, que se hacían olores allí en recuerdo justamente del Gan Eden, de los olores del Gan Eden, que son los olores de los campos de las manzanas, del Hakal Tapujin, que es una forma de representación del Gan Eden, del olor del Gan Eden. El Reach que había en el Gan Eden era algo tan potente y tan fuerte que era una realidad espiritual tangible. Y fue la única realidad que en el Het de Adam y Javá no fue corrompida. ¿Por qué? Porque sabemos a nivel simple, ellos tomaron el fruto, lo tocaron, lo comieron, pero no lo olieron. O sea, el olor no participó de esta rebeldía al orden establecido por Hashem Yitbaraj. Sin embargo, como los demás sentidos sí participaron de esta rebeldía, pero el olor no. Por lo tanto, el olor se mantuvo como un tesoro, como un punto profundo en el cual la persona retorna justamente al principio, al origen. Entonces, cuando este retorno al origen se da a través del cumplimiento de la Torá y las mitzvot, según como esto corresponde, entonces la persona se expresa esto en él a través de los olores. Obviamente estamos hablando a nivel espiritual, no simplemente que se pone alguna fragancia, sino que estamos hablando que hay una especie de sentido espiritual en algunas personas para captar los olores del Gan Eden. Cuando esto no se da, o cuando este orden no se da por completo, entonces este aroma primigenio no está presente. Y eso es lo que el niño, que recuerden, viene del Bet Sefer, o sea, viene de los mundos superiores a la casa, se percibe que los invitados no están todavía, o algo han hecho, a través de ese olor se da cuenta que algo han hecho no en el orden del tiempo que corresponde. Ahora, ¿y eso qué es? La lectura del Kriyat Shema, que lo retrasaron. Okay. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Porque nosotros podemos pensar a nivel simple, a patur mina mitzvah, o sea, a osek mina mitzvah, patur mina mitzvah. El que está cumpliendo una mitzvah está patur de otra. En este caso, la mitzvah era poder construir una nueva casa en Israel, o sea, continuar con el orden humano dentro del cosmos. Entonces, ¿por qué el niño que viene, el Yanuka, así lo va a conocer esta historia, el hijo de Ramanuna Saba, que viene de los mundos superiores,
no considera esto algo correcto, simplemente discute con esto y hubiese preferido que leyeran Kriyat Shema en su momento y que no lo hubieran retrasado para unir al Zerampin y la Nukba, el Hatán y la Kalá. ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Por qué se encuentra esta discusión, por ponerlo en esos términos? Entonces hay acá un punto central en la forma en que se lee el nombre de Akadosh Baruj Hu. La lectura del nombre de Hashem correcta es Yud Kei Vav Kei. La Yud primero, la He después, ese Tikkun primero, Yud Kei, que es el Tikkun de el Parsuf de Abba con el Parsuf de Ima. Después tenemos la letra Vav y la letra He, las dos últimas partes. Y esto es evidentemente es algo principal, porque es la forma en que el nombre se escribe en la Torá. A veces se puede alterar o a veces se altera, pero esta alteración justamente es debido a que hubo una alteración primera, o que hubo algo en el principio que alteró la lectura correcta del nombre de Kadosh Baruj Hu, y por eso nosotros ahora necesitamos comenzar a reconstruirlo, y a veces la reconstrucción indica que tiene que primero dedicarse a la construcción o reconstrucción de las dos últimas letras para después continuar a las dos primeras. Si bien eso es correcto desde el punto de vista humano, es, por ponerlo en términos del ejemplo que trae acá el Zohar, es como que da un reaj, no es el mismo reaj. Y esto es lo que hace que el niño como que se eche hacia atrás, que Ilu como que se distancia de ellos por saber que ellos de alguna manera están menudim, o sea, están como excomulgados, están como alejados de lo espiritual aún, que necesitan recorrer un poco más de camino. Esta discusión entre lo perfecto, lo ideal y lo real es una discusión que aparece en el Zohar muchísimas veces. Acá lo ideal es el niño que viene del Beit Sefer, pero lo real son los sabios que han hecho un camino, han hecho un proceso de iniciación. Se encuentran. El encuentro es un poco complejo en un principio, pero después los sabios, como siguen avanzando en ese proceso de iniciación, van a dejar justamente que el Yanuka, el niño, comience a explayarse y a decir todo lo que él tiene que decir. En nuestro proceso humano, tratando de acercarnos a los niveles más profundos del Israel profundo, muchas veces esto toma tiempo. Y muchas veces son otras cosas que tenemos que hacer primero antes de llegar a los puntos más centrales. Esto es lo que nos quiere enseñar al reca justamente de la lectura de Kriyat Shema que aparece en nuestra parashá, la parashá de Va'et Hanan.